al Señor por este bello día que nos ha regalado y le damos gracias por esta nueva escuela bíblica. Estamos sumamente gozosas porque podemos nuevamente llegar ante su presencia, a sus hogares y poder compartir con ustedes la palabra de Dios en este momento. Continuamos hoy con la segunda parte de la escuela bíblica de qué es la intercesión. Y en la semana anterior estuvimos tocando la introducción. Pero, como siempre, antes de comenzar, vamos a orar. Y te pido que por favor me acompañes. Padre Santo y Padre bueno, Padre de infinita misericordia, ante tu presencia estamos en el nombre poderoso de Jesús. Qué bueno es poderte decir Padre, y qué bueno es poder decirte que eres bueno. Yo doy fe de que tú eres un Dios bueno, un Padre bueno. Y llegamos ante tu presencia, Señor, presentando la escuela bíblica de este momento. Señor, que la misma sea de bendición a todo aquel que la oiga. Pero te pido, Señor, que me uses como tu instrumento en este momento. Que seas tú poniendo, Señor, palabra, dame sabiduría, dame revelación de la misma para que yo pueda llevarlo de una forma sencilla y clara. Para que todos, tanto el que escucha como yo, podamos ponerla en práctica para glorificar tu nombre. Sabes, Señor, que todo lo que aquí acontezca es para ti y por ti. Y toda la gloria y toda la honra es exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como les estaba diciendo, vamos para la segunda parte de la clase de qué es la intercesión. Y anteriormente le estaba indicando de que todo ese derecho, toda autoridad nos fue dada desde la creación, y tocamos algunos versículos bíblicos, que desde la creación Dios nos dio derecho a nosotros, a ti, a mí, a todos los que hemos aceptado al Señor. Se supone que el hombre es el que domine y nos señoreemos de todo lo que hay, de lo que está en la tierra, de lo que está en el agua, de lo que está en los aires. Pero lamentablemente, por causa del pecado, toda esa autoridad nos fue quitada. Y otra persona, otro ser, ha querido coger la autoridad que se supone que nos corresponde a nosotros. Pero qué bueno que llegó Jesús y tomó el lugar y recuperó lo que nuestro enemigo común Satanás había quitado, que nos había dejado del Padre. Jesús nos reconcilió, Jesús oró, Jesús intercedió y aún lo sigue haciendo en favor de ti y de mí. Pero también tocamos varios versículos donde nos indica que nosotros tenemos que ser imitadores de Jesús. Y si Jesús es un intercesor, tú y yo, usted y yo, tenemos que interceder también. No simplemente orar, y ahora vamos a ver la diferencia entre orar e interceder. Y vamos a comenzar rapidito porque hay muchas cosas que quiero compartir con ustedes. La primera. Nos quedamos en la clase anterior mirando de qué teníamos que hacer nosotros como cristianos para ser intercesores. Nosotros como iglesia, siendo intercesores, ¿qué es la tarea que tenemos que hacer? Y aquí vamos a irnos a Jeremías 1, versículos 8 al 10. Jeremías 1, versículo 1 del 8 al 10. Que la palabra reza de la siguiente manera. Nos está diciendo: no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. ¿Dice quién? Jehová. Dice: Jehová extendió su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día ¿sobre qué? Sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Poderosa palabra de Dios que nos los dio a través de Jeremías.
Jehová dice a ti y me dice a mí que no temamos delante de ellos. ¿Y quiénes son ellos? Ya mismo los vamos a tocar. ¿Por qué? Porque no tenemos que temer. Porque Él está conmigo para librarme de todo lo que nos vamos a encontrar y de la tarea que nos va a enviar a hacer. Él nos va a librar. Y dice más, que puso palabra en mi boca. ¿Sabes que también la puso sobre ti? Él, a través de la Biblia, que es su palabra, nos las puso a ti y a mí con algún propósito para usarla. Y esa palabra la vamos a utilizar ¿para qué? Sobre las naciones. Y cuando tú hablas de las naciones, habla de las naciones con todo lo que hay adentro, toda la gente. Sobre las naciones nosotros vamos a proclamar esa palabra. Y es sobre todo reino para arrancar lo que no es de Dios, para destruir y quebrantar lo que no es de Dios, para arruinar todo plan satánico, diabólico que se levante en contra de Dios, para derribar toda altimaña del enemigo, para edificar. Entonces cuando tú rompes y limpias, entonces vas a comenzar a edificar en el nombre del Señor y para plantar palabra buena, palabra de bendición y la misericordia y el amor de Dios ante todo el mundo. Pero vamos rapidito porque yo quiero completar esto. Yo quiero seguir con ustedes en esto. Acá. ¿Qué nos dice el Señor en Jeremías 1, versículos 8 al 10? Lo primero que nos dice es, no temas. ¿A quién se refiere? Que no le tenemos que tener miedo a ninguno de nuestros enemigos. Y esos enemigos, ¿saben quiénes son? No es tu hermano, no es tu esposa, no es tu esposo, no es tu hijo, no es tu papá ni tu mamá, ni es tu vecino, ni es tu jefe. Nuestros enemigos se refieren a todos los demonios, a todos los poderes satánicos que están en contra de ti y de mí. Contra esos es que dice, no temamos delante de ellos, porque ¿qué? Jehová nuestro Dios Todopoderoso ha prometido estar siempre con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Y más aún, su Espíritu Santo que mora dentro de mí y que mora dentro de ti, nos va a librar de todo mal. ¡Aleluya! Tenemos un Dios que nos dice, no temas, y que yo te voy a librar de todo mal. Y dice más, que ninguna plaga tocará tu morada. Y que Él ha prometido que nos va a defender como poderoso gigante. Y nos va a proteger y nos va a suplir. Y que vamos a estar debajo de sus alas completamente seguros. Qué poderosa es la promesa y la palabra de Dios a nuestras vidas. Mire, con una promesa así no hay por qué dudar. No entiendo cómo pueden haber cristianos temblando cuando nosotros tenemos el Dios que hizo los cielos y la tierra a nuestro favor. Así que Él nos dice que no temamos de ninguno de ellos. ¿Porque qué? Porque nuestro Dios Todopoderoso está con nosotros. También nos dice, nos está preparando para interceder. Y como vamos a tener una guerra espiritual, Él nos está enseñando y nos está preparando y nos está indicando qué es lo que vamos a hacer. También nos dice que Él puso palabras en nuestra boca. ¿Qué palabra? La palabra que tú y yo leemos todos los días en la Biblia. Por eso es que seguimos recalcando, por eso es que seguimos diciendo que la palabra de Dios, no importa la versión, la palabra de Dios, tú y yo tenemos que leerlas todas las días, porque esa palabra es indispensable, es necesaria en el momento de la intercesión. Porque yo no voy a usar palabras mías, ni refranes míos, ni buscar palabras que digan los psicólogos y toda la gente del mundo. No, nosotros tenemos que interceder utilizando la palabra de Dios, que esa es la que tiene poder, esa es la que cambia, esa es la que restaura, la palabra de Dios que le tenemos en la Biblia. Con la palabra de Dios es como un fuego que quema y como un martillo que rompe y que quebranta la piedra y que quebranta todo lo que no sea de Dios. Esa palabra la rompe. La palabra de Dios es poder de Dios para salvar, para sanar, para libertar, para transformar y para restaurar todo lo que esté dañado.
Esa palabra de Dios es la que cambia. No es Carmenjito, no es nadie afuera, es la palabra la que hace el cambio. Debemos de aprender a usar la palabra. Tenemos que conocerla, tenemos que estudiarla, tenemos que leerla para poder aprender a decirla según el Espíritu Santo nos guíe en el momento de la intercesión. Porque cada palabra tiene su momento y su propósito. Y cuando tú y yo utilizamos la palabra que Dios nos dio en el momento de interceder, entonces esa palabra cumple el cometido por el cual va a ser enviada. ¿Qué es para qué? Para sanar, para restaurar, para libertar, para arrancar lo que tenga que arrancar y destruir lo que se tenga que destruir. Para hablar palabra de Dios. En la guerra utilizamos esa palabra para interceder, para detener, para decretar, para profetizar y para sembrar. En el momento de la intercesión, tú y yo vamos a utilizar la palabra de Dios. No vamos a utilizar refranes, ni dichos, ni lo que dijo Pancho o Perencejo. Tenemos que utilizar la palabra de Dios, que es la que tiene poder. Y tú y yo como intercesores, lo que vamos a utilizar es la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. El poder de la oración intercesora. Quiero decirte que no hay nada más poderoso que la oración intercesora. Como dijimos al principio, con la oración intercesora estamos rompiendo, nos estamos metiendo en la brecha, estamos uniendo lo que está separado, estamos gimiendo y clamando por la necesidad de tu hermano, de tu vecino, de tu prójimo, de cualquiera que sea. Es más, a uno a veces lo llaman para interceder por una persona que uno ni conozca, pero tú intercedes con la misma pasión delante de Dios por esa persona y Dios va a oír esa oración intercesora. Y quiero decirte que nada puede compararse con la palabra. Nada. La oración intercesora ejerce una acción poderosa en el espíritu de quien la practica. Cuando tú y yo comenzamos a orar en intercesión usando la palabra, ahí esa palabra es un poder que entra por los aires y descargamos delante del trono de Dios todas nuestras congojas, todos nuestros temores, todas nuestras inquietudes, todas nuestras situaciones, las presentamos delante de Dios a través de esa oración intercesora. En esa oración intercesora se confiesan pecados que uno sabe que hay y libera la conciencia y del sentimiento de culpa a las personas. Y también cuando nosotros oramos, sabemos que nosotros tenemos que orar y pedir perdón por nuestros pecados antes de comenzar a orar. ¿Ustedes lo sabían? Porque tú tienes primero que limpiarte tú para entonces después comenzar a orar. Cuando tú comienzas a orar, tú tienes que pedir perdón de tus pecados y que el Señor te limpie. Y entonces tú comienzas a orar por la liberación y por los pecados de los demás. Nosotros en nuestras oraciones intercesoras tenemos que basarnos en ¿qué? En las promesas de Dios. Ahorita les mencioné lo que estaba hablando Jeremías, que Dios estaba dándonos unas promesas tan bellas y maravillosas. Y en la palabra hay tantas promesas y tú te vas a regir, a amarrar de cada una de esas promesas y se las vas a presentar delante de Dios. Hay promesas que están escritas en la Biblia, pero hay promesas que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí y le ha dado a la iglesia. Y cuando uno ora a Dios en una oración intercesora, comienzas a orar reclamando, llamando, pidiendo audiencia al Señor y le presentas las promesas que están puestas que no se han cumplido. La oración intercesora es una herramienta que Dios le ha dado a sus hijos para que tengan una comunión o una comunicación directa con Él. Estamos orando, pero estamos intercediendo por otras personas.
o por otra situación. ¿Cuáles son las cualidades que debe tener un intercesor? Recuérdate que tú eres intercesor y yo soy intercesor, así que tenemos que tener unas cualidades. Tenemos que serle leal a Dios y fiel a Dios. Leal a Dios y fiel a Dios. Y cuando tú le eres leal a Dios y fiel a Dios, le eres leal y fiel a todo el mundo. Ser discreto, tener discreción. Cuando alguien te comenta o comparte contigo una situación que le está aconteciendo, muchas de ellas son muy personales, es nuestra labor tener discreción. Muchas veces si compartimos o solicitamos ayuda de oración de intercesión a otras personas, no des tanto detalle, porque la persona confió hacia ti lo que le estaba aconteciendo en detalle y tú simplemente generalizas, tal vez puedes dar el nombre, a veces no se da el nombre, pero que haya discreción, casi una ley IPA en lo que la persona o lo que está aconteciendo ha llegado ante ti. Ser una persona agradecida a Dios. Tenemos que estarle dando gracias a Dios por todo lo que siempre ha hecho por ti y por mí. Y tenemos que darle gracias a Dios. No seamos malcriados, no seamos altaneros, porque Dios ha sido bueno. Y el simple hecho de tener vida y el simple hecho de que podamos llegar ante su presencia, con eso nada más hay que darle gracias a Dios. Tener pasión por la intercesión. A esto te tiene que gustar, te tiene que motivar, te tienes que sentir esta necesidad de orar por la necesidad de otro. Ser honesto y ser íntegro. No añades, pero tampoco quites. No exageres. Di las cosas como son. Porque Dios las conoce y Dios quiere ver tu honestidad y tu integridad con lo que estás haciendo. Ser una persona disponible y flexible. Cuando te llamaron es porque te necesitan. Sé flexible en tu tiempo. Sé flexible en poder oír. Sé flexible en interceder. Y está dispuesta y disponible. Si le dices a una persona, cuenta conmigo, esa persona se lo dijiste, así que sé flexible y cuenta con él. Hay que tener un balance. Hay momentos de orar. Y hay momentos de tú llenarte. Hay momentos de interceder y hay momentos de que tú descanses. Pero esto no quiere decir que dejes de hacer una cosa u la otra. Siempre aprende a hacer un balance, porque dice la palabra que todo tiene su tiempo. Ser disciplinado. En esta disciplina, lo que te quiero decir es, dentro de la misma, tienes que recordar que tienes que tú orar todos los días, con todo lo que implica la oración tuya. Tienes que leer la palabra, porque tienes que conocerla. Recuérdate que vas a utilizar la palabra para reprender, vas a utilizar la palabra para dar un mensaje, vas a utilizar la palabra para reclamar. Así que tienes que conocerla, la palabra. Y tienes que aprender a ayunar. Tienes que aprender a tener amor y empatía con los demás. Así que sé una persona cristiana disciplinada, que sepas las instrucciones de lo que Dios nos ha enviado a hacer como cristiano. Ser humilde. Hermano, esto es sumamente importante. No te sientas más grande, ni más espiritual, ni más poderoso, porque te utilicen o te busquen para interceder o orar. No consideres que eres mejor porque tal vez Dios contesta la petición que tú hiciste. Recuérdate que no fuiste tú, es Dios el que lo está haciendo. Tú y yo simplemente somos un instrumento de ponernos en la brecha, de hacer vallado, de llevar ante su presencia una situación, pero Él es el que la va a hacer cuando Él considere que es necesario. Y bien importante también, como número 10, la unidad y el respaldo a la actividad del ministerio de intercesión. Tal vez no seas parte del ministerio de intercesión per se, porque hay iglesias que tienen un ministerio de intercesión como la nuestra, tiene un ministerio de intercesión. Pero todos somos intercesores, así que tiene que haber una unidad,
un mismo sentir, un mismo pensar. Y cuando decimos vamos a orar por esto, nos tenemos que unir como un ejército fuerte, todos unidos, en batalla contra ese enemigo común en la guerra espiritual. Y vamos a ver la victoria, porque estamos ¿qué? Unidos en un solo cuerpo. Aleluya. Qué lindo es Dios. El precio que tiene un intercesor. ¿Saben que hay un precio? Jesús tuvo su precio y fue que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario para salvarnos, para interceder por nosotros y para reconciliarnos con el Padre. Y nosotros como cristianos tenemos un precio y es de morir a nuestra autosuficiencia. Pueden después buscarlo en 2 Corintios 1 del 8 al 10. 2 Corintios 1 del 8 al 10. No te puedes dejar llevar por la capacidad que tú tienes. No te puedes dejar llevar por el conocimiento que tengas. No te puedes dejar llevar por los años que lleves en el Evangelio. No te puedes dejar llevar por los títulos educativos que tengas, ni las posiciones, ni las palas. Tiene que morir tu autosuficiencia. Tenemos que depender total y plenamente de Dios. Porque es bien peligroso confiar en cosas escritas, en técnicas que te enseñan las personas. Y hay algunas que son buenas, pero no te dejes llevar solamente en eso. Y tampoco no te puedes dejar llevar por las experiencias previas que ya tú has tenido, porque cada experiencia es diferente y cada situación es diferente. Eso lo tienes como recurso de conocimiento, pero no te dejes llevar por eso. Tienes que pedirle al Espíritu Santo que te dirija qué es lo que vas a hacer. Otro precio que tenemos que tener es el 2, que es identificarnos totalmente con el objetivo. Cuando a ti y a mí nos solicitan interceder por algo, inmediatamente en nuestra mente tenemos que centralizarla a esa situación. El que intercede en oración lo hace en favor de otro. Está luchando en el mundo espiritual. Recuérdate que no es contra la persona, es con el mundo espiritual. A buscar el beneficio en el mundo natural sobre esa persona. El beneficio que Dios te va a dar o le va a dar a esa persona en el mundo en el mundo natural. Así que tú te tienes que centrar bien en lo que estás diciendo, centrarte bien y pensar bien lo que vas a decir para que el Espíritu Santo haga en ti y que mora en ti, haga en ti y te dirija qué es lo que vas a decir, cómo lo vas a hacer y cuándo lo vas a hacer. Esas son estrategias del Espíritu. ¿Contra quién o contra qué es nuestra alma de intercesión? Nuestra alma principal es la intercesión y es para confrontar a Satanás. ¿Lo sabía? Hay gente que le tiene miedo hasta decir la palabra Satanás. Hay personas que le tienen miedo a decir diablo. Él está en la Biblia y está reinando. Y tenemos que saber cuáles son las altimañas y las acechanzas que él tiene. Pero también tenemos que saber que tenemos un alma poderosa que ya nos fue dada, que es la intercesión, la oración intercesora. Y esa oración intercesora es para confrontar a Satanás contra las cosas que están haciendo y contra todas sus huestes de maldad y con todas las potestades y todas las jerarquías que él tiene. Tenemos la oración intercesora para luchar contra ello. No se trata de cualquier oración, es una oración de guerra intercesora, diseñada para sacar a los incrédulos de las tinieblas, para sacar a aquel que no tiene conocimiento de Dios y traerlos a la luz de Cristo, sacando a Satanás de su vida. Y en esa oración que usted y yo vamos a hacer, podemos romper todas las acechanzas del enemigo contra esas personas. Satanás, quiero que sepas que hará todo lo diabólicamente posible para destruir tu oración y para desmotivarte, porque si tú ves que estamos orando, intercediendo y no acontece o no se resuelve o no ves el resultado rápidamente por lo que hemos orado, él te va a desmotivar. No le oigas los cuentos al diablo. Oye lo que dice la palabra
y continúa orando e intercediendo hasta que Dios te diga lo contrario o hasta que tú veas el resultado. Si no ves el resultado inmediatamente, tú y yo vamos a seguir intercediendo, porque Dios nos va a avisar hasta cuándo hacerlo. Continuamos. Ya sabemos que estamos luchando contra el enemigo y esa alma de intercesión es para contra él y todas sus huestes de maldad. ¿Contra quién usar nuestra alma de intercesor? Cuando surjan situaciones que amenazan la reconciliación entre creyentes. Lamentablemente, hay situaciones en las iglesias. Somos mucha gente de diferentes familias, diferentes formas de criarnos, diferentes formas de conocimiento y hemos llegado todos a un mismo lugar y estamos todos reunidos aprendiendo una nueva vida y una nueva forma de vivir. Y cuando surgen situaciones, nuestra tarea es de orar para que haya reconciliación, que no haya división. Ejemplos que usted le puede decir, y eso es en creyentes, pero que haya reconciliación en familia, en tus vecinos, en las oficinas. Y aquí te pongo un ejemplo que uno le puede decir verbalmente a Satanás: te reprendo en el nombre de Jesús. Importantísimo. No reprendes tú. Dios nos ha dado poder, pero no ese poder. Solamente tenemos el poder de reprender a Satanás en el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Y ahí tú comienzas a decir a Satanás, porque estás peleando con él: no tendrán ni mis matrimonios, ni mis hijos, ni mis amigos, ni mis líderes, ni mis compañeros, ni mi iglesia. Yo te resisto. Yo no voy a ceder ante ti y te ato en el nombre de Jesús. Y comienzas a atar todo lo que el Espíritu Santo te revele que vas a atar. O todos los conocimientos que tú tengas de lo que está aconteciendo, tú le vas a atar en el nombre de Jesús y lo vas a quebrantar y lo vas a desechar en el nombre de Jesús. Es imprescindible que el intercesor desea detener la influencia del mal. Y como nuestra tarea es detener todo el mal que está aconteciendo, que para eso Dios nos ha dejado aquí, nos ha dejado Jesús, vamos a dirigirnos siempre directamente a Satanás y a sus poderes malignos. Y a todas las tinieblas las vamos a reprender en el nombre de Jesús y le vamos a negar acceso a las vidas nuestras, a nuestros familiares o a los acontecimientos o a nuestra oficina o a nuestra iglesia, a nuestra escuela. La vamos a cancelar el acceso y vamos a interceder por las situaciones con nombre. Si tú sabes la situación, menciona la situación con nombre, porque le estamos haciendo entender a él: esto es lo que está pasando y esto es lo que yo te voy a quitar en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos aquí. La manera en que los creyentes deben resistir, ¿sabes lo que es resistir, verdad? Dice la palabra que resistamos al diablo y ¿el qué? Va a huir de nosotros. El resistir es que nos mantengamos ahí peleando frente a frente. Él empujando y tú también empujando. Él sigue tratando de hacer el mal y tú sigues reprendiéndolo, tú sigues orando, tú sigues intercediendo por lo que está consiguiendo. Es resistir al diablo a través de una confrontación verbal, pero usando ¿qué? La palabra. Tú no vas a utilizar palabras soeces. Claro, eso no entra en los católicos, pero por si acaso. Tú no puedes utilizar almas soeces contra el Satanás. Es más, tú no tienes ni que decirle ni que es feo ni que es malo. Eso es un atributo que él tiene. Tú simplemente lo vas a reprender en el nombre de Jesús utilizando la palabra que el Espíritu Santo te indique. Tanto es así, miren que es importante, que la misma palabra te dice que aun cuando estaban confrontando Satanás y el ángel por el cuerpo de Moisés,
el ángel Gabriel no lo reprendió con otra cosa, sino que lo reprendió en el nombre de Jesús. Y cogió el alma o el cuerpo cogió la posición del cuerpo de Moisés. Hay que encarar al diablo mediante un choque de verdad. Tú no vas a ir con mentiras ni medias mentiras al frente de Satanás, porque sabes que perdiste ya. La mentira no te va a dar autoridad y no te va a dar poder. Y vas a ir utilizando la palabra que es la verdad. Utiliza la palabra. En la palabra hay para toda situación y para todo acontecimiento hay una palabra que vas a poder utilizar. La resistencia contra Satanás debe de ser de forma enérgica. Ay, Satanás, yo te reprendo. Tú no tienes parte. No. Párese en sus dos pies o siéntese siéntese bien, derechita, o póngase sobre sus rodillas fuertemente y enérgicamente usted va a hablarle a Satanás con la autoridad que Dios te dio y utiliza la palabra contra Satanás. ¿Quién utilizó la palabra contra Satanás? Jesús, nuestro ejemplo. Y él le decía a Satanás, escrito está, porque él conocía la palabra. Escrito está. No reprenderás, no tentarás al Señor tu Dios. Y así usted siga diciendo las palabras, porque el Espíritu Santo te va a revelar. El enemigo de los hombres y de los creyentes, que somos tú y yo, a quien deberíamos de conocer, tenemos que conocerlo, tenemos que respetarlo. No le tengas miedo, hay que respetarlo. Y hay que resistirlo en fe y a través de Dios y en el nombre de Jesús. ¿Por qué te digo que hay que respetarlo? No porque Él sea más poderoso que nuestro Dios. No te quiero decir que Él sea más grande que nuestro Dios. Pero se le dio poder y hay que respetarlo. Pero no le tengas miedo. El que está contigo y el que está conmigo es más poderoso que Él y no ha perdido ni una batalla. ¿Y sabes qué? No va a perder tampoco ninguna. Así que, adelante, que estamos con el grande, con el que todo lo puede. Continuamos. ¿Cómo Jesús ora e intercede? Jesús oró siempre por Él mismo. En muchas ocasiones, y lo podemos ver en los evangelios. E intercedió por los apóstoles. Cuando los fue a seleccionar o cuando iban a comenzar en su ministerio. Y también Jesús intercedió por ti y por mí. Desde que Él estaba, comenzó a interceder por nosotros en el futuro. Así que Él oraba por Él, pero intercedía por las demás personas. Aquí quiero compartir una tablita que hicimos para que pudiéramos ver un poquito más claro la diferencia entre orar e interceder. Vámonos aquí. El primero, intercesión es pedir por las necesidades de otras personas. Cuando nosotros oramos, es nuestro tiempo individual y personal con Dios. En intercesión, los intercesores estamos hablando en favor de otra persona para que éste obtenga su bien o que sea libre del mal. Vamos a ver ejemplos y te pongo nada más que 3 ejemplos. Esther, que oró ¿por quién? Por su pueblo. ¿Se acuerdan que Mardoqueo Naamán quería destruir el pueblo y Mardoqueo le dijo, si no eres tú van a levantar a alguien, así que prepárate, ponte a orar y preséntate delante del rey, que Esther podía haber muerto por presentarse delante del rey sin el rey haberlo invitado, pero ella se preparó y fue, como decimos nosotros, preparar, vaquear, con todo lo que hizo, porque ayunaron y todo, y se presentó delante del rey a llevar una petición de libertad de su pueblo. Otro que intercedió fue Abraham. ¿Se acuerda que él intercedió por Sodoma y Gomorra, por su sobrino Lot? Y pues intercedió y pudo librar a Lot. Pero también vemos a Jesús que intercedió por ti y por mí. Y en un momento dado intercedió por Pedro, que dice, Pedro, estoy clamando, estoy intercediendo por ti para que no falles,
para que no claudiques. O sea que él cuando oraba por él, lo hacía, pero cuando hacía por los otros, intercedía. Cuando tú oras, es la actividad que debes de practicar todo cristiano ante Dios. Aquí vimos un ejemplo de Esther que fue delante del rey, que estaba en ese momento, que ella era la favorita, pero nosotros vamos delante del rey, maravilloso y poderoso que es nuestro Dios. Y debe de haber una comunicación constante con ese Dios, y es una actitud personal que tienes tú y que tengo yo con Dios. Como intercesor, las personas que nos piden que intercedamos por ella, confía en ese intercesor porque entiende que a través de él podrá ser escuchado Dios. Y puse el ejemplo de Esther, pero eso no significa que porque seas tú el que interceda, las cosas se solucionen y que se reciba lo que tú pidas. Les hablé anteriormente que no pienses que tú eres autosuficiente. El que decide al final lo que va a acontecer se llama Dios. Tu responsabilidad y mi responsabilidad es comenzar a luchar contra Satanás con las situaciones que están aconteciendo y presentarle la situación a nuestro Dios, que es el Rey. La persona que pide que se interceda por ella hace pública su necesidad en detalles. No es necesario que tú compartas, no es obligatorio, no es necesario que tú compartas todo lo que la persona ha dicho que tú puedes hacer. La ley IPA, recuérdense, hay que guardar ciertas informaciones, pero tú simplemente pides a los demás que te ayuden a interceder y a orar por tal situación. En cambio, cuando tú estás orando, eres tú con Dios y ahí tú le hablas plenamente toda tu situación porque es una oración personal tuya con Dios. Amén. Así que pudieron entender que la oración intercesora, tú estás orando, intercediendo, clamando, peleando por otra persona. En cambio, cuando estás en oración, es por ti. Concluimos. A través de la oración intercesora, nosotros podemos ser un canal de bendición para tantas personas que tienen necesidad y vamos a ser el canal que vamos a llevar esa petición delante de nuestro Dios. Debemos dedicarnos a interceder por las iglesias, por los pastores, por los misioneros, por los evangelistas, por todas las naciones, por todos los seres humanos que conozcan o no conozcan a Dios, para que cada uno disfruten de estas bendiciones que tú y yo tenemos gracias a Jesucristo. Estas bendiciones que tú y yo tenemos, las debe de tener todo el mundo. Así que nosotros vamos a ser el instrumento de interceder por Dios para que todo lo que Dios tiene planificado para este mundo se cumpla. Y más aún, tenemos que interceder para que toda la palabra de Dios se cumpla, aunque tal vez no entendamos algunas situaciones. Así que, concluyendo la clase de hoy, les quiero poner esto. Que el Dios Todopoderoso nos ayude a sumergirnos en tal ardua labor. No es fácil, conlleva tiempo, conlleva esfuerzo. La labor de interceder en oración delante del Señor a favor de nuestro prójimo. Yo sé que Dios te capacitó. Yo sé que Dios está contigo y te va a dirigir y te va a guardar. Y nos ha dicho que no temamos, porque Él está con nosotros en contra de aquel que le está haciendo el mundo color de hormiga brava, le está poniendo el mundo negro, está haciendo división, está haciendo guerra, nuestro común enemigo Satanás, y Él nos ha dado la autoridad, el poder de la oración intercesora de guerra para combatir a Satanás. Porque ¿qué? Que el Dios Todopoderoso, te digo, nos ayuda a sumergirnos en tan ardua labor de intercesión en oración delante del Señor a favor de nuestro prójimo.
voy a ti, porque yo sé que el Señor te seleccionó y también te dijo, yo voy a ti. Nada, concluimos la clase de hoy. Espero que hayan aprendido un poquito más de lo que es la intercesión y lo que es la oración. Son dos cosas parecidas pero un poco diferentes, y que sepas utilizarla correctamente en el momento indicado. Amén. Y simplemente vuelvo y te repito, y te lo seguiré repitiendo lo que dice la palabra, la bendición pastoral. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti y en todos los tuyos paz. Ha terminado la clase de hoy. Nos despedimos. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Bye.